Asociación Tilos presenta el podcast Por un Rural Vive. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, a la hora que nos escuchéis en este formato podcast, que se puede escuchar, como ya sabéis y como se dice, en todos los podcasts, a cualquier día y a cualquier hora. Continuamos con un programa más de este proyecto, Por un Rural Vivo, que sabéis que no es solamente un podcast, aunque también, y de hecho ya hay disponibles 6 episodios del programa, que seguramente que muchos de vosotros los habéis escuchado, y si no lo habéis hecho, pues os animamos a que volváis atrás a esos episodios y los escuchéis. Hoy estamos en el programa número 7 y, como decía, Por un Rural Vivo no es solo un podcast, sino que es un proyecto financiado a través del programa EU Teams for Green, que es una iniciativa europea financiada con los fondos de cohesión de la Unión Europea y que nos anima a hacer este proyecto para que los jóvenes de las zonas rurales, especialmente de Asturias, sean más conocedores del proceso de transición justa, de lo que se está haciendo a nivel europeo, de lo que se está haciendo a nivel del Estado español y de lo que se está haciendo también en Asturias. Por eso hoy vamos a pararnos un poco, no vamos a tener ningún invitado, aunque a lo mejor tengamos alguna colaboración estelar, alguna pequeña colaboración, vamos a decir, pero hoy vamos a pararnos un poco y vamos a presentaros algunos conceptos de la transición justa, del Pacto Verde Europeo, y lo vamos a hacer pues en un formato que intentaremos que sea ameno, que no sea una lectura de un texto pesado, que eso ya lo podéis hacer, ya lo podéis encontrar en muchos textos en Internet, sino que vamos a intentar explicar algunos conceptos para que los pueda entender no solo la gente joven que nos escucha, sino todo el mundo que nos escuche, y que ese proceso de transición justa que se está llevando a cabo, que de hecho ya se está llevando a cabo, y que, por ejemplo, escuchábamos a Mini Aguado, la directora general de Energía y Minería, que decía que era un proceso que se necesitaba llevar a cabo y que no tenía vuelta atrás porque estamos viviendo una situación de emergencia climática. Nosotros estamos también un poco con esa emergencia climática y con esa idea de que el proyecto de transición justa no tiene vuelta atrás, aunque se puedan repensar algunas de las cosas y se puedan hacer críticas constructivas a algunas de las cosas que se están haciendo. Y por eso, bueno, en definitiva, hoy vamos a hablar de esos conceptos. También quería recordaros que el proceso sigue en marcha. Después de los primeros episodios de podcast que se publicaron hace unos meses, ahora estamos realizando distintos eventos participativos. Hoy nos encontramos en el local de la Asociación La Yegra, que nos lo dejó muy amablemente en Oviedo para realizar este programa, y el primer evento participativo de esta segunda fase que llamaríamos del proyecto Por un Rural Vivo. De esta forma, hoy vamos a estar aquí, vamos a debatir sobre la idea del concepto de transición justa. El próximo martes, aunque si nos escuchas en formato podcast puede que este evento ya haya pasado, estaremos también en Lugones, estaremos en el local de la Asociación Biodevas, y allí debatiremos con la gente que se quiera acercar, jóvenes, e insistimos, no jóvenes, no vamos a coartar la entrada a nadie, ¿no? Pero bueno, principalmente pensando en esas personas jóvenes de 16 a 24 años, vamos a intentar debatir y llegar alguna idea sobre lo que es el concepto de transición justa. Después nos juntaremos en un encuentro en Piloña, en una casa rural, un grupo de unos 12 jóvenes, que si estás escuchando esto justo el día que sale, pues a lo mejor todavía tienes el plazo para apuntarte, y si no, puede que ya haya pasado el evento. Bueno, allí estaremos un grupillo de 12 jóvenes debatiendo un día y también con pernocta, ¿no? Sobre distintos modelos de transición justa y qué aportaciones sobre todo puede hacer la gente joven a este proceso. Y bueno, todas estas conclusiones de estos eventos que vamos a realizar se presentarán también en un evento final que ya os podemos anunciar, que será el jueves 21 de marzo en la Casa de la Cultura de Grao.
como decimos en todos los eventos, si lo estás escuchando con mucho retraso, pues entonces ya habrá pasado, pero si tienes la oportunidad de ir, te hacemos extensiva esta invitación. Y entonces vamos a pasar al primer tema de hoy y vamos a hablar un poco del Pacto Verde Europeo. Y para hablar de este Pacto Verde Europeo lo vamos a introducir un poco tomando en cuenta la estrategia para la transición energética justa de Asturias que desarrollaron tanto el Gobierno de Asturias como la Fundación Asturiana de la Energía, con la que hemos colaborado a lo largo del proyecto. Introducimos un poco de contexto. Vamos a hablar del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015. Fue muy sonado aquel encuentro en París en el que todos los presidentes, todas las grandes autoridades se reunieron para llegar a un acuerdo sobre el cambio climático. Hace ya unos años de 2015 y bueno, parece que los efectos de ese acuerdo todavía están ahí llevándose a cabo, y luego hubo otras cumbres del clima un poco más vergonzosas como la que tuvimos el año pasado, donde grandes empresas petroleras y grandes jeques que se benefician de que el cambio climático siga su curso y se destruya el planeta, cada día tienen más poder dentro de estas cumbres climáticas. Pero sí es verdad que en este Acuerdo de París se llegaron a unos acuerdos muy importantes y se acometió un impulso de esas tecnologías de eficiencia energética y bueno, para llevar a cabo todo este ahorro, mayor uso de fuentes renovables y el desarrollo, la innovación a través de nuevas tecnologías como el hidrógeno renovable, del que podríamos hablar mucho y que se está tomando en cuenta como la energía del futuro y de la que puede tener un papel muy importante para esta transición justa, de la que hablaremos más tarde. A partir de este Acuerdo de París, que se hace en 2015, la Unión Europea decide también tomar cartas en el asunto, porque el cambio climático ya es un hecho muy importante y que todo el mundo, de todo el espectro político, salvo 4 negacionistas, ¿no?, ya es prácticamente innegable hasta para los negacionistas este cambio climático. Y es entonces cuando en diciembre de 2019 la Comisión Europea presenta el Pacto Verde Europeo. Es una estrategia que tiene como objetivo 2050 y que pretende transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y donde las emisiones de gases de efecto invernadero sean cero. Llegar a un número cero de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Es verdad que suena muy lejano, ¿no?, ese año 2050, y por eso se fijan también algunos objetivos para 2030, al que ya estamos llegando. Y bueno, al final es una acometida muy importante y lo clave es si vamos a poder llegar a ese año 2050 con esos objetivos cumplidos. También se firma en septiembre de 2020, como decíamos, muchos de esos objetivos son para el 2030 y entonces se hace un plan para el objetivo climático para el año 2030, donde se habla que esas emisiones de CO2 se tienen que reducir al 55%, que ya es un número muy importante. Al final, este Pacto Europeo por el Clima lo que hace es invitar a las personas, a las comunidades y a las organizaciones a participar en la acción climática y a construir una Europa más verde. Es decir, no solo es papel de los políticos, de los grandes representantes de la Unión Europea que ni conocemos sino que también es papel de las personas, de las comunidades y de las organizaciones, de las asociaciones, de la sociedad civil. Con todo esto se llega a la crisis del COVID-19, a la infección del SARS-CoV-2, y entonces, al salir de la pandemia, la Comisión Europea y los dirigentes de la Unión Europea acuerdan un plan de recuperación. Y es aquí donde se decide poner en el centro el Pacto Verde Europeo, que ya estaba firmado de 2019. Es en este plan de recuperación a partir del COVID donde se decide poner la lucha contra el cambio climático, el Pacto Verde por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el centro de la economía y de la vida, porque bueno, uno de los aprendizajes del COVID-19 es también pues, la importancia del clima. Un aprendizaje que podría ser un poco más lateral, pero que después de terminar la pandemia se convierte en central para esta recuperación, y por eso todas estas estrategias que mencionábamos antes, a 2030 y el Pacto Verde Europeo, se convierten en mucho más importantes.
Ahora vamos a pasar a hablar de un segundo concepto, que es el de transición justa. La Organización Internacional del Trabajo define la transición justa de la siguiente manera: ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás. Bueno, acabamos de escuchar esa definición de la transición justa y vamos a desglosarla un poco, porque es verdad que en una sola definición junta muchas cosas. La primera palabra de la que habla es ecologizar. Habla de la economía, pero bueno, yo creo que ecologizar es un término que vale mucho a lo que es la transición, y no queremos hablar solo de economía, aunque es verdad que la transición justa tiene mucho que ver con el sistema económico, porque es también el sistema cultural y bueno, a través de la economía se mueve el mundo, ¿no?, como se suele decir. Y entonces ese primer concepto con el que nos quedamos es el de ecologizar la economía. Después comenta la OIT, dice: de la manera más justa posible para todos los interesados y de la manera más inclusiva posible también para todos los interesados. Es decir, tiene que ser lo más justo posible y lo más inclusivo posible. Para todos, no vale solo para algunos. La transición justa tiene que ser para todos. Creando oportunidades de trabajo decente. Bueno, pues siguiendo con un poco ese concepto de ecologizar la economía, habla de crear oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque la transición justa, como sabemos bien en Asturias y como hemos hablado en anteriores programas, tiene problemas en áreas determinadas, es decir, en aquellas en las que se ven afectadas, negativamente por la transición, por el cierre de minas, por la pérdida de capacidad de la industria de utilizar recursos como el carbón. Bueno, por todo esto hay determinadas regiones, como ya hemos comentado mucho, una de ellas es Asturias, que se ven afectadas negativamente por esta transición justa. Aunque es el paso que hay que dar, lo hay que dar bien para que estas comunidades que se ven afectadas negativamente no se queden atrás, porque el último punto de la definición es sin dejar a nadie atrás. Por eso crear esas oportunidades de trabajo, esos nuevos puestos de trabajo, esa innovación que pueda dar oportunidades a las zonas que se ven afectadas negativamente por la transición justa para tener un trabajo decente con una economía ecologizada. Esto es un poco explicada esa definición poco a poco que nos da la OIT y que yo creo que da muchas claves de lo que es la transición justa. Aunque para nosotros hablar de transición justa no es solo hablar de economía, pero bueno, es verdad que es uno de los puntos importantes. Y ahora vamos a desglosar un poquillo las distintas estrategias, los distintos planes que se han llevado a cabo en España y en Asturias dentro de la transición justa, acercando un poco más al territorio todo esto que estamos hablando, que bueno, puede sonar muy lejano, pero a través de todos nuestros programas hemos intentado hacer ver que la transición justa es algo que nos afecta y es algo en lo que, como jóvenes y como personas de una región que puede ser rural, de una zona de Europa que es en gran parte rural, debemos estar implicados en este proceso y debemos tener voz, porque si no, las decisiones se tomarán sin nosotros. En el marco de España tenemos la Ley 7/2021, una ley muy importante que es la de cambio climático y transición energética. En este documento se sientan las bases, ¿no?, para que España se adecue a las exigencias de la acción climática. Es decir, toma en cuenta las directrices del Acuerdo del Clima de 2015 del que hablamos antes, toma en cuenta el Pacto Verde Europeo de 2019 e incluso lo lleva más allá, porque España a través de esta ley y a través de las acciones que está llevando a cabo el gobierno, no solo quiere participar en la transición energética, sino que quiere liderarla. Por eso lanza esta ley. También se hace una estrategia de transición justa, que consiste en una guía de acción para optimizar los beneficios y minimizar los riesgos de la transición energética en esos colectivos y áreas geográficas más vulnerables. Pues volvemos a hablar de Asturias. Y aquí, pues bueno, tenemos que saber que el cambio del sector energético asturiano, que estaba basado en el carbón, pues se enfrenta ahora a un riesgo, que es a la pérdida de industria, de empleo, de
de vida en Asturias, digamos, y por eso no solo hay que apenarse de las dificultades, sino que hay que aprovechar las oportunidades que este cierre de centrales térmicas y minas de carbón, acompañadas con esa pérdida de industria, que también es por esa industria electrointensiva, pues todo lo que ello conlleva, ¿no? En Asturias, concretamente, se han firmado 3 convenios de transición justa. Todos los convenios de transición justa que hay en España parten a través de esta ley de cambio climático, y eso hace que haya agentes del territorio. Hemos tenido la oportunidad, aunque no la entrevistamos para el podcast, sí que en alguna actividad del proyecto hablamos con Patricia Zapico, que es la agente del territorio para Asturias, para los 3 convenios de transición justa que se han hecho en Asturias, y que están llevando a cabo un trabajo muy interesante a través del Instituto de Transición Justa. Alguna de esas oportunidades del Instituto de Transición Justa las compartimos en redes, como hay una actividad de este instituto que nunca me acuerdo de cómo se llama, pero la tenemos en Instagram, y entonces con esta magia del falso directo grabado, la voy a buscar. El programa se llama Dinamizar TJ. TJ, Transición Justa, Dinamizar TJ. Aunque mis compañeros de grabación se rían de mí, pues yo ya lo dije y lo busqué en Instagram en un momentillo, ¿eh? Así que aquí estamos, resolviendo entuertos. Pues programas como esos, tan chulos como el Dinamizar TJ, que pretendía llevar la cultura, llevar música, llevar teatro, llevar baile a las zonas afectadas por este proceso de transición justa. Estas zonas que a lo mejor se ha cerrado una mina. En Asturias tenemos concretamente en el Valle del Nalón tenemos un convenio de transición justa, en el Valle del Caudal y Aboño hay otro convenio, aunque son 2 zonas distintas, el convenio es el mismo para las 2, y el tercer convenio es el del suroccidente de Asturias, con todas esas minas que hay a cielo abierto por ahí por el suroccidente. Pues por ejemplo en este programa de Dinamizar TJ, que ya está en su 2ª edición, pues podéis buscarlo y ver las oportunidades que se están dando a través del Instituto de Transición Justa a estas zonas para tener actividades de ocio que también son muy importantes. En general, lo que queremos decir es que se están haciendo muchas cosas, se están haciendo estos convenios de transición justa. A través de esta ley de cambio climático se está teniendo muy en cuenta el territorio y a las personas, pero también notamos, especialmente como personas jóvenes y especialmente como personas que tienen sensibilidad hacia el medio rural, notamos en este proyecto Por un Rural Vivo, y por eso lo decidimos hacer, que no todo el mundo estaba incluido o no todo el mundo se sentía incluido en el proceso de transición justa. A través de este programa hemos intentado acercaros un poco esos pequeños conceptos que nos podían sonar muy lejanos, pero que ya veis que tampoco son tan difíciles de entender, pero que a veces hacen que haya una barrera entre lo que es la política, la transición justa. Esas son grandes cosas de las que hablan en el Parlamento Europeo, pero que no acaban de llegar a la gente, y especialmente a la gente joven y especialmente a la gente que vive en las zonas rurales. Así que con estos pequeños conceptos esperamos que os quede un poquillo más claro, y ahora vamos a pasar con una pequeña sección en la que hacemos preguntas a gente joven que ha participado en los distintos eventos del proceso participativo sobre qué significa para ellos la transición justa y mucho más. Volvemos después de esta pausa musical con música compuesta por Adrián Rey, de Adrián Rey Studios, nuestro también técnico de sonido, y que está también en las voces del inicio y el final del programa. O sea que, una vez más, gracias a Adri por estar siempre con nosotros en este podcast. Y ahora vamos con la última parte del programa, y como hemos estado hablando de estos conceptos de transición justa y del Pacto Europeo Verde, hemos decidido preguntar, como introducía antes, a los jóvenes que participaron en estos eventos participativos y en este proceso, cuál es
¿Cómo creen ellos que debería llevarse a cambio esta transición para que sea justa? Y esto es lo que nos han respondido. Hola, soy Elena y para mí una buena transición de lo urbano, del espacio urbano al entorno rural sería facilitar las comunicaciones y el acceso a la vivienda para poder disfrutar de las posibilidades que nos ofrece un ambiente más saludable y con aire más fresco. Yo, por ejemplo, en este sentido, lo que propondría sería pues un modelo energético que priorice el autoconsumo, que se base pues, en la reducción del consumo de materiales, en el ahorro y en la eficiencia energética. También que estos nuevos modelos de energías renovables, pues por ejemplo, no estuviesen solo en lo rural, que también fuese un diseño, por ejemplo, que pudiese estar en las ciudades a través de la integración de energías renovables en edificios, por ejemplo, en el transporte. La transición debería llevarse a cabo para que sea justa, aunando el esfuerzo de toda la sociedad, todos los organismos públicos, entidades privadas y del gobierno para dar respuesta a aquellas necesidades sociales y culturales que a día de hoy palpamos en nuestra sociedad, como puede ser la desigualdad social, la falta de oportunidades laborales, la desigualdad por maternidad y la irregularización de los contratos de las personas migrantes. Y después de estas interesantísimas reflexiones que acabamos de escuchar por parte de los jóvenes participantes, pues ya nos toca despedirnos de este episodio de podcast. Esperamos que os haya gustado, que hayáis quizá escuchado alguna cosa, algún concepto que no teníais antes y sobre todo que os haya hecho reflexionar sobre el concepto de transición justa, que es el final, el cometido de este proyecto Por un Rural Vivo. Un saludo de Pedro Migueles Casas y hasta el próximo programa. Programa cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.